Bien, buenas tardes, ¿me escuchan Sí, ahí? profe, sí, señor. Profe. Listo, gracias. Entonces continuamos aquí hablando sobre la transformada inversa. Bien, entonces le ha comentado que cuando tenemos una tabla de... perdón, hay que pasar a otras notas aquí. Cuando tenemos la tabla de las transformadas normales, las que estudiamos la clase de hace 8 días, eso a su vez nos genera una tabla de transformadas inversas. Bien, por medio de la relación que les comentaba antes, que está aquí en estas notas. Bien. Si la transformada Laplace de f minúscula de t es f mayúscula de s, eso implica que la inversa de f mayúscula de s es ft. Y aquí están algunas transformadas inversas, lo que les escribí antes. Sabemos que la transformada Laplace de e a la a por t es 1 sobre s menos a. Entonces la inversa de 1 sobre s menos a es e a la t. Lo mismo para la función seno y coseno. Bien. Si la transformada Laplace de seno de a por t es esto, a sobre s cuadrado más a cuadrado, entonces la transformada de Laplace inversa es seno de a por t. Bien, tenemos esta relación. Y bueno, la transformada de Laplace inversa, por ser inversa de un operador lineal, satisface esas propiedades de linealidad. Bien, es decir, que la constante sale del operador transformada inversa y que la transformada inversa distribuye en la suma. Es una propiedad bastante, estas dos propiedades son importantes para lo que viene a continuación. Bien. Entonces, por ejemplo, supongamos que nos piden calcular la transformada de Laplace de la función 1 sobre s más 3 por s menos 2, la transformada inversa. Entonces, fíjense que esa función, tal cual está ahí, no encaja dentro de las transformadas que conocemos. ¿Bien? No hay ninguna función cuya transformada de algo parecido a esto, o con la misma estructura. Entonces, ¿qué debemos hacer en esos casos? Podemos reescribir esa función a la cual estamos hallando la transformada de Laplace inversa. ¿Cómo la reescribimos? De la siguiente manera. Si yo tengo la función es de la forma 1 sobre s menos 3 por s más 2. Entonces yo puedo manipular esta función primero. Entonces yo puedo reescribir esta función usando fracciones parciales como una constante a sobre el primer factor, digamos, sobre s más 3. Bien. Más una constante, digamos, b sobre el segundo factor. Bueno, aquí me equivoqué. Aquí es s menos 3. Aquí es s más 2. Puedo usar fracciones parciales y escribir eso así, esa función. ¿Qué ventaja tiene eso? Cuando aplique el operador transformada inversa, ¿qué? De todo esto. Esto es lo mismo que el operador transformada inversa de esta parte. Bien. Que es lo mismo que la inversa de esta parte aquí. Porque el operador transformada inversa lineal, como ya vimos. ¿Y en qué sirve eso ahora? Fíjense que esta constante a puede salir de ahí. Yo puedo escribir eso como a por la transformada inversa de 1 sobre s menos 3. Bien, sale la, entonces queda en su lugar un 1, ¿no? Porque el operador es generoso, permite que las constantes entren y salgan libremente. Bien. Entonces ahí salió el a. Puedo hacer lo mismo acá. Puedo hacer lo mismo acá. El b puede salir del operador l menos 1 y me queda transformada inversa de la función 1 sobre s más 2. ¿Y por qué todas estas cuentas representan una ventaja? Porque mire que las transformadas inversas que me quedaron, es decir, esta transformada inversa aquí y esta de aquí, sí encajan dentro de lo que conocemos. ¿Por qué? Recordemos, nosotros sabemos que la transformada de Laplace, la normal, de la forma de las funciones de la forma a exponencial de a por t, ¿cuánto dan estas transformadas de Laplace?
Esto da 1 sobre S menos A. Bien. ¿Esto qué implica? Que la transformada inversa de funciones de la forma 1 sobre S menos A es una exponencial de la forma, es una exponencial de A por T. Es una exponencial de A por T. Bien. Entonces, en este caso, aquí tengo un S menos 3. Por lo tanto, de acuerdo a esta observación que estoy colocando aquí en la esquina, aquí, que vamos a cerrar una cajita, ¿qué concluimos? Que la transformada inversa de 1 sobre S menos 3 es ¿cuánto? Sería igual, bueno, a la que está ahí multiplicando por exponencial de 3t. ¿Por qué? Porque aquí tengo S menos 3. Entonces, estoy aplicando la fórmula de la cajita con A igual a 3. Ese es el A. Por eso me da la transformada inversa de 1 sobre S menos 3. Más, B aquí, por la transformada inversa de la función 1 sobre S menos 2. S más 2, perdón. Entonces, fíjense aquí en el truco, o la manipulación que se hace. Aquí tengo un más. Y la fórmula dice que es, la tenemos con un menos. Dice 1 sobre S menos A. Entonces es fácil. Simplemente quito ese más, coloco un menos apropiadamente, ¿no? Yo puedo colocar así menos 2 aquí. Yo aplico ley de signos, menos por menos da más y me queda el S más 2 que teníamos al inicio. Bien, al hacer eso, me queda ya muy claro que voy a aplicar la fórmula de la caja con A igual a menos 2. Bien. Por lo tanto, esa transformada inversa va a ser, si coloco A igual a menos 2 aquí, va a ser exponencial de menos 2t. Y tendríamos resuelto el problema. Bien, solo resta encontrar el valor de las constantes A y B cuando hice fracciones parciales, que trabajé con eso sin encontrarlas. Bien, encuentro el valor de A y de B, sustituyo aquí y de esa forma ya tendría la transformada inversa de esta función que en principio no encajaba entre las transformadas inversas que conocemos. Bien, entonces veamos cómo encuentran esos valores de A y de B. Simplemente aplicar fracciones parciales. Escribo la función así. Luego sumo estas dos fracciones del lado derecho, multiplicando en cruz, claro. Lo multipliqué en cruz, me quedaría A por S menos 2 más B por S más 3. Ese sería el numerador de la fracción que resulta de sumar estas dos. Y ese numerador tiene que ser igual al numerador de acá. Entonces, ya yo tengo esta ecuación. Bien. ¿Cómo encuentro el valor de A? Fácil, yo tengo libertad de escoger el A y el B como quiera aquí. Por ejemplo, perdón, el A y el B no, el S. Esta fórmula es válida para todo eso. Entonces, por ejemplo, si S es menos 3 o si S es 2, si S es 2 aquí, 2 menos 2 es 0. Entonces, todo este término se anula y me quedaría que B por 2 más 3 es igual a 1. Por lo tanto, B es igual a un quinto. Podría despejar B sin ningún problema. Y si S vale, yo puedo escoger S como quiera, ¿no? Lo escojo apropiadamente de tal forma que elimine alguno de los dos términos. Entonces, si yo quiero eliminar, por ejemplo, el término asociado a este B, escojo S siendo menos 3. Por lo tanto, acá me quedaría A por menos 3 menos S, menos 2, perdón, igual a 1. Esto ya se eliminó. Y ahí despejando A, tengo que A es igual a menos un quinto. Entonces ya tengo el valor de A y de B y lo sustituyo acá. Simplemente aquí coloco A, que es menos un quinto. Ustedes pueden dejar eso para hacerlo al final si quieren. Para no tener que trabajar con números desde por acá arriba, sino al final. Y acá B igual a un quinto. Entonces coloco un quinto de E a la menos 2t. Bien, entonces es la transformada inversa de esta función. ¿Eso qué quiere decir? Que yo le calculo la transformada de Laplace a esto, perdón, a esto aquí. Eso tiene que darme esta función que aparece acá.
Bien. Ahí ya calculamos esa transformada. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? No, profe. ¿Está razonable? ¿Se entiende más o menos? Sí, ¿O sí, no? profe. Ahí vamos. Otro ejemplito sería. Bueno, otro ejemplito de eso. Entonces vamos a hacer un ejemplo. A ver, aquí. Bueno, de todos modos estas notas las voy a enviar, ¿bien? Unas notas que se dejan leer, con todos los detalles ahí técnicos. De hecho, yo hice hasta, creo que hice el ejercicio trocado, ¿no? En el pizarra lo hice con un menos aquí, con un más acá. Hice como el otro, pero es lo mismo al final. Entonces, veamos cómo se resolvería este ejercicio. Entonces dice, encuentra la transformada inversa de la función 3s más 2 sobre s por s al cuadrado más 4. Bien. Entonces, en ese caso, miren, cuando ustedes vean un s cuadrado más algo por ahí, piensen inmediatamente en las funciones seno y coseno, que las transformadas de esas funciones quedan en términos de esta forma, con esta estructura. Bien. Por lo tanto, en este caso yo podría reescribir esta función usando fracciones parciales de esta forma. Si quieren, hagámoslo acá en la pizarra. A ver, vamos con este ejemplo. Sería 3s más 2 sobre s por s cuadrado más 4. Bien, entonces yo puedo, como tengo dos factores en el denominador, tengo este s multiplicado por un s cuadrado más 4. Lo puedo escribir así como una fracción por cada factor. Entonces sería a sobre s más b. Bueno, perdón, aquí colocaría el otro factor que sería s al cuadrado más 4. Pero fíjense que en esta técnica de aplicar fracciones parciales, tengo un s cuadrado más 4. O sea que tengo el denominador es de orden cuadrático. Cuando es así, cuando tenemos un denominador de orden cuadrático, tenemos que colocar un numerador acá de orden lineal. Entonces tengo que colocar aquí una constante b por s más c. Bien. La idea es que entre el numerador y el denominador, el grado la diferencia entre los grados sea 1. Miren que el grado del numerador es un polinomio de grado 1. Esto está elevado a la 1. Este de grado 2. Entonces, en este caso, las fracciones parciales sería así. Si yo luego encontré las constantes a, b y c, con eso ya resolvería el problema. Veamos por qué. Antes de encontrar a, b y c, veamos cómo eso ayuda. Vemos que ya logramos escribir la función así. Listo. Entonces yo luego puedo hacer otro paso ahora. Puedo escribir esto como a sobre s igual, si aquí no habría problema. Y acá, como tengo una suma en el numerador, por propiedades de fracciones, yo puedo escribir eso como b sobre s sobre s al cuadrado más 4 más c sobre s al cuadrado más 4. ¿Está claro eso? Simplemente estoy haciendo álgebra, ¿no? Podría hacer eso. ¿Y por qué ahora eso sigue siendo de ayuda? Bueno, porque yo puedo ahorita sí aplicar el operador transformada inversa, ¿no? Aquí. Entonces, como el operador lineal es, bueno, aquí no aplica linealidad en este primer paso. Aquí aplico el lado derecho también. Y aquí en esta última parte sí recordamos que el operador es lineal. Entonces, como tengo una suma, solo mismo que calcular la transformada inversa de este primer parte. Bien. Más. Coloquemos aquí un más. La transformada inversa
de esta otra parte. Noten que todavía no he encontrado las constantes A, B y C. Eso lo hacemos al final si quieren. Por la transformada inversa de esta última. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Ahora fíjense que las constantes pueden salir. Por ejemplo, aquí tengo A sobre S. Ese A puede salir del operador transformada inversa. Y me quedaría así, como A por la transformada inversa de 1 sobre S. ¿Cierto? Más B por la transformada de Laplace inversa de S sobre S al cuadrado más 4. O sea, yo estoy sacando todas las constantes. Más C por la transformada inversa aquí de 1 sobre S a la 2 más 4. Y luego de hacer todas estas cuentas, estas implicaciones sencillas, no todas, creo yo, ¿no? Entonces me dirán, puedo aplicar, ahora sí queda más fácil de aplicar transformadas inversas porque lo que me quedó ahí sí encaja mucho más en lo que ya conocemos. Por ejemplo, ¿cuál es la transformada inversa de 1 sobre S? Es decir, una función que cuando le calcule su transformada de 1 sobre S, pues la función t, ¿no? Recuerden, la transformada de Laplace de t es simplemente, si usan la fórmula 5, la tabla de hace 8 días, es simplemente 1 sobre S. Por lo tanto, esta primera transformada ya la conocemos, transformada inversa. Entonces aquí me quedaría una A por t más b. ¿Cuál es la transformada inversa de esa función que tenemos ahí? Tenemos un s sobre s al cuadrado más 4. Pues nosotros ya, aquí este 4 se puede ver como 2 a la 2, ¿no? Como 2 al cuadrado. Nosotros ya sabemos que la transformada de Laplace de la función seno de 2t da eso. Da s sobre s cuadrado más 4. Ustedes pueden ver la tabla. Entonces, su inversa, la inversa de esta función, es simplemente seno de 2t. Y por último, aquí, la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado más 4. Así como está, se parece mucho a una, que es casi una coseno. ¿Bien? Es casi una transformada inversa del coseno. O mejor dicho, es una transformada inversa que da coseno. Pero, sin embargo, para que sea coseno, aquí tendría que aparecer, o sea, la de coseno dice que la transformada de coseno de A por T es A sobre S cuadrado más A cuadrado. Entonces aquí tendría que haber un 2, en donde está este 1, en lugar de un 1, un 2. Podemos colocarlo. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer este truco, miren. Yo puedo poner aquí un 2. Poner aquí el 2 que necesito y dividirlo acá. Bien. Y no cambiaría nada, porque si yo saco el 2 de aquí, saldría acá, se cancela con este 2, quedaría igual que antes. Y cuando hago eso, entonces me quedaría C medio aquí. Y la transformada inversa de 2 sobre S cuadrado más 4, por lo que les comentaba, es coseno de 2t. Bien. Y ahí tendría resuelto ya el problema. Por lo tanto, solo resta encontrar las constantes A, B y C. En estas que aparecen aquí. Este A, para sustituirlo ahí, este B y este C. ¿Listo? ¿Cómo se encuentran? Entonces, vamos aquí a las notas. Igual que antes, tengo dos fracciones. Si las sumo, multiplicando en cruz, este A se multiplica por este S cuadrado más 4, tengo este término. Este B por S más C se multiplica con este S aquí. Y eso me daría el numerador de la suma de estas dos fracciones. Y ese numerador tiene que ser igual al numerador de la fracción del lado
izquierdo. Entonces tengo esta igualdad aquí. Bien. Y este sistema ya lo puedo resolver muy fácil. Una forma, ¿cuál sería? Una forma sería darle valores a S, de tal forma que se anulen los factores de apropiadamente. Por ejemplo, si S es 0, si S vale 0, todo esto se eliminaría y me quedaría que A por 4 es igual a 2 y de ahí podría decir que A es igual a 1/2, porque A sería igual a 2, digo 4 que vimos que 1/2. Esa es una forma, empezar a darle valores a S. Pero en este caso yo lo hice así, ¿no? Lo que hice fue distribuir, digamos, distribuyo el A aquí, me haría una S cuadrado más 4A. Acá distribuyo el S, por ahí me va a quedar un B por S al cuadrado más C por S. Entonces, me aparece un B por S cuadrado y aquí me aparece un A por S cuadrado. Tienen factor común S cuadrado, los puedo asociar aquí así. Bien. Cuando distribuyo este S y se multiplica con el C, me queda un C por S, que sería el término lineal de esta expresión. Y este A, cuando se multiplicó acá con este 4, quedó un 4A, que es este. Bien, y lo organicé así. ¿Qué ventaja tiene organizarlo así? Pues como estas dos expresiones son iguales, son dos polinomios en S, la variable S. Entonces miren que el polinomio aquí al lado izquierdo no tiene término cuadrático. Acá no aparece ningún S cuadrado. Eso implica que este A más B que está aquí tiene que ser 0. A más B tiene que dar 0. Entonces empiezo a crear un sistema de ecuaciones. A más B tiene que dar 0. El término lineal de este lado izquierdo es C, C por S. Y aquí tengo un 3 por S. Eso que implica que C es igual a 3. Y el término que no tiene variable, la constante, aquí tengo un 4A. Ese 4A va a tener que ser igual a este 2. Entonces construí un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. De estas dos, pues ya sé cuánto es el valor de C, C vale 3. Y aquí ya sé cuánto es el valor de A. Y A va a valer 1/2 despejando. Y si A vale 1/2 y A más B es 0, pues quiere decir que B es menos 2, ¿bien? B es menos 1/2, que es lo opuesto de A. Entonces, miren, ya encontré el valor de las 3 constantes haciendo esa manipulación aquí algebraica. Álgebra lineal, pueden verlo así, resolver un sistema. Y esos valores de A, B y C los sustituyo aquí al final. Listo. Aquí. Y ya habría encontrado entonces la transformada inversa de esta funcioncita acá. Bien. ¿Qué tal ese ejemplo? ¿Está más claro o sigue raro todo eso? ¿O hay que estudiar? ¿Qué dicen ustedes? Pues ahí, ahí más o menos. Bueno, hay que dedicarle un tiempito a esto, ¿no? Sí, más asesorías con usted. Más asesorías, eso. Puede ser el viernes, ¿no? Sí, El profe. viernes. Y pues ya que dijo que el trabajo para el lunes, entonces más relajado. No, yo dije que para el sábado, ¿no dije? ¿Verdad? Ay, Bueno, el sábado me cuentan cómo les ha ido, a ver. uy, sí, profe. Eso. Sí, porque Gracias, profe. recuerden que la próxima semana es de parciales, ¿no? Uy, sí. Entonces tienen que, para que no quede trabajo acumulado, entonces usted imagina usted entregando este taller el lunes, cuando el lunes ya está a punto de hacer un examen de otra materia. No es mejor entregarlo el sábado por eso. Pues que para el sábado queda uno muy apachurrado. En cambio, el lunes, pues ya uno el domingo termina. Sí. Bueno, en principio es al sábado, pero ya ustedes dirán el sábado si necesita más tiempo. Pero procura hacerlo el sábado y va a ver que. Sí, profe. El viernes en asesoría miramos. Como nos va. Profe, El sábado, mejor dicho. una Exacto. pregunta. Sí, El parcial quedaría para el sábado, ¿sí? O sea, el otro sábado que... pues yo quería que lo hiciéramos el martes, pero sí, hagámoslo el sábado para que tenga más tiempo. Vale, profe. Uy, sí, profe, muchas gracias. Bueno, entonces me va a tocar volver a calificar un poco la carrera como. No, es que la última vez dejé todos los cursos, presentar el examen en la segunda clase de la semana. Y entonces me quedaron todos esos
parciales acumulados. Pero bueno, yo ya tengo otros grupos, ya acordé hacerlo el primer día de clase, entonces todo ya, para este sí tengo un buen margen. Podría ser el sábado entonces. El sábado que sería, permítame, busco aquí. O sea, el próximo miércoles es 11. Sería el O sea, para el 14, 14. Ujú. 14 de noviembre, o sea, el último día, pues, de la semana de parciales. Sí, profe. Bueno, entonces tenemos ese ejemplo. Recuerden que de todos modos, estas notas, ustedes las pueden revisar. Hago mucho más detalles, claro, que en el libro, que faltan muchos pasos. Bien. Ustedes Profe, no me dejó quedan ahí copiar. atentos para revisar. ¿Dónde? ¿La pizarra o dónde? Me faltaba lo último. ¿De la pizarra? Sí, profe, ¿ya la borró? Eso ahí, profe. Ya, un momentico. Bueno, Bueno, ya ahí le tomo captura. Gracias, profe. listo. Bien, entonces es eso. Entonces vamos con otro ejemplo, un poco más. O sea, vamos a hacer transformadas inversas, pero usando teorema de traslación. Bien. Aquí está el teorema de traslación, ese que debieron estudiar el sábado, y que de hecho hice un resumen hace un momento. Teorema de traslación es cuando tenemos una función multiplicada por una exponencial, que yo les digo que nos olvidemos de la exponencial por un momento, usamos la tabla y luego trasladamos, es decir, evaluamos transformada en S menos A. Usemos este teorema para hallar la transformada en la siguiente función. 1 sobre S más 2 al cuadrado. Entonces veamos. Veamos cómo sería el proceso en estos casos. Entonces dice así, calcule transformada inversa de 1 sobre S más 3 al cuadrado. O S más 2, no me acuerdo. Hagámoslo con el más 2 porque así están las notas. Para que sea consistente ahí. Bien. Entonces la transformada inversa de esa función. Cuando uno vea, tiene adelante, cuando veamos el S sumado con algo, pero que está entre paréntesis, ¿no? No, por ejemplo, si yo tengo un S cuadrado más 2, ahí sí tengo que pensar en la función seno y coseno. Pero cuando tengo S entre paréntesis, S más 2 entre paréntesis al cuadrado, en ese caso, ¿qué pasa si no está este 2 aquí? Se vería más razonable hacer esa cuenta, ¿no? ¿Qué pasa si nos piden la transformada inversa simplemente la función 1 sobre S cuadrado? Así, nomás. Sin ese 2 sumando ahí. ¿Quién conoce una función cuya transformada de Laplace de 1 sobre S cuadrado? Bueno, la función t. Transformada inversa de 1 sobre S cuadrado es t. ¿Por qué? Si ustedes usan la tabla con la transformada de Laplace de t con n igual 1, porque aquí está, tenemos t a la 1, eso da 1 sobre S cuadrado. Entonces tenemos esa transformada inversa. Ahora, ¿cómo hago para sumarle ese 2 ahí entre paréntesis que aparece aquí? Ahí es donde uno usa el teorema de traslación. Uno ya sabe que cuando uno le suma o le resta algo aquí al S, para que eso ocurra no tiene que multiplicar esto por una exponencial. En este caso de menos 2t. Bien. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que yo quiero calcular la transformada de Laplace de esto usando el teorema de traslación. Primero que todo me olvido de la exponencial y calculo la de t, que ya la había hecho y la borré. A 1 sobre S cuadrado. Que luego de calcularla así, entonces la transformada de Laplace de t por e a la menos 2t
es simplemente evaluar esta función en S, es decir, donde está S, colocar S menos 2, porque este es en este caso el teorema de traslación, que me daría esto que está acá. Permítanme, aquí yo escribí mal. Entonces, la forma inversa de esta función va a ser t por e a la menos 2t. ¿Por qué? Porque la transformada de Laplace de t por e a la menos 2t me da, según el teorema de traslación, 1 sobre s más 2 al cuadrado. Y entonces tengo este caso. Ahí ya lo resolví. Entonces miren los pasos que se hizo. 1, simplificar la función, quitarle s más 2 y saber ya que eso la transformada inversa a t. Y luego para colocar ese 2 ahí, por el teorema de traslación, lo que tengo que hacer es multiplicar t por exponencial de menos 2t. Si aquí estuviese un s más 3 o un s más 4 más 5, todo aquí sería exponencial de s menos, perdón, exponencial de menos 3t o menos 4 o menos 5. Uno tiene libertad aquí de escoger este número, que tendría una repercusión aquí. Bien, ese sería, en ese caso, una aplicación del teorema de traslación. Entonces vamos con otro ejemplo. Bien, aquí están las cuentas. Entonces fíjense que este es uno de los más interesantes. Dice, determine la transformada inversa de la función s menos 1 sobre s al cuadrado más 4s más 13. Aquí hay que hacer bastantes manipulaciones para que esto encaje dentro de una función que conozcamos. Y hay que usar teorema de traslación también. Veamos. Entonces sería, tengo s menos 1 sobre s al cuadrado más 4s más 13. Bien. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es completar cuadrados aquí en el denominador. Bien. Fíjese que eso lo puedo yo escribir así. 13 se puede escribir como 4 más 9, ¿no? Yo puedo escribir eso así, como s menos 1. Voy a reescribir esa función apropiadamente. Pues escribir como s menos 1 sobre s cuadrado más 4s más 4 más 9. ¿Cierto? Simplemente escribí 13 como 4 más 9. No hice nada más. ¿Por qué hago eso? Porque me permite hacer completación de cuadrados fácilmente. ¿De qué forma? Bueno, esto que está aquí, si lo miramos entre paréntesis, es un binomio al cuadrado perfecto. La raíz de s, la raíz cuadrada de s cuadrado es s. La raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces tenemos que tener s más 2. Y 2 veces el primero por el segundo me da 4s. Entonces tenemos que tener s más 2 al cuadrado más 9. Y arriba quedaría el s menos 1. He hecho esas manipulaciones hasta ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Pues miren que aquí ya me quedó un s más 2 entre paréntesis. Entonces, eso tiene que ver un poco con una traslación. Bien. Y si no estuviera este más 2 aquí, si yo lo borro, tendría un s cuadrado más 9. Tiene que ver mucho con una función, con la transformada de Laplace de una función seno o coseno, ¿no? Entonces, esa es la idea que uno busca desarrollar. Por ejemplo, si a mí me gustaría que estuviera un s más 2 arriba, de pronto si esto es la transformada de Laplace de una función coseno trasladada, yo puedo hacer esto. Yo puedo colocar aquí en lugar de s menos 1, puedo colocar s más 2 menos 3. Bien. ¿Por qué? Porque 2 menos 3 da menos 1, lo que tenía antes. Entonces, al hacer todas las manipulaciones, tengan en cuenta esos detalles,
Yo puedo separar, teniéndolo así, puedo separar eso en dos fracciones ya. Una sería S más 2 sobre S más 2 al cuadrado aquí, más 9, menos, porque aquí hay un menos, miren, menos 3 sobre S más 2 al cuadrado más 9. Bien. Y entonces, ¿qué tengo ahora? Pues resulta que si yo aplico la transformada a Laplace inversa, todo eso, eso es lo que queremos calcular aquí. Aquí y aquí. Bueno, a todas las paso, ¿no? Le aplico transformada a Laplace inversa. Aquí. Y entonces aquí uso linealidad, ¿no? Aquí le aplico la resta. Entonces quedaría transformada inversa aquí esta primera parte. Y transformada inversa de Laplace aquí. Bien. Entonces, ¿qué es lo bueno de todo eso? A ver, ¿qué es lo bueno de haber reescrito la función así, haber hecho todos esos pasos? Fíjense, si este 2 no estuviera ahí, borrémoslo por un momento, este más 2 aquí. Si ese 2 no estuviera, lo borré estratégicamente aquí para mostrar nomás. Y estuviéramos solo esta función así, ¿cuál sería la transformada de Laplace inversa de la función s sobre s cuadrado más 9? Así, como la acaba de borrar. Ahorita las reescribo de nuevo. Pues esto sería un coseno, como aquí tengo un 3 al cuadrado, esto sería un coseno de 3t, ¿sí o no? ¿Ustedes concuerdan conmigo? Porque la transformada de Laplace de coseno de 3t me daría esto que está aquí. Ahora, como está sumándose con un 2, voy a volver a colocar el 2 que teníamos, que es lo correcto. Aquí al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para lograr colocar ese más 2 ahí sumando a la s en las dos partes? Pues según el teorema de relación, multiplicar eso por un exponencial de el opuesto al número que esté ahí. Si es más 2, entonces exponencial de menos 2. T. Al hacer eso, cuando calcula transforma Laplace de esta función, suma ese 2 ahí. Bien. De esa forma, concluimos que la transforma Laplace de esta función es e a la menos 2t por coseno de 3t menos. Y aquí lo mismo. Si este más 2 no estuviera ahí, estuviera solamente así, 3 sobre ese cuadrado más 9, y ustedes ven la tabla, eso corresponde, la transforma de Laplace de la función seno de 3t, da exactamente eso, da 3 sobre ese cuadrado más 9. ¿Cierto? Entonces, para colocar este más 2 aquí, donde está la s, sumarle 2, tengo que multiplicar esto por, según el teorema de traslación, por exponencial de menos 2t. Y así concluiríamos, pues, que esa es la transformada inversa de esa función. Bien. Luego de haber hecho sus manipulaciones algebraicas ahí, para que se adaptara a lo que ya conocemos. Bien. Entonces aquí terminaríamos ese ejemplo. Aquí sería la transformada inversa de eso. La inversa de Laplace. Bien. Entonces nos queda menos de un minuto. Entonces, si quieren, va revisando esos ejemplos. Y en 10 minutos continuamos, ¿listo? En 10 minutos. Listo, profe. Listo. Entonces, con ejemplo terminamos ahí.